Todo comenzó el día en que mi vida perfecta se derrumbó. Soy Valeria, una mujer que construyó un imperio empresarial desde cero, gané premios, acumulé logros, y me convencí de que no necesitaba a nadie. Hasta que un error financiero y la llegada de una gran crisis en mi país me dejaron sin nada. Sin empresa, sin ingresos, y con una deuda que amenazaba con arrebatarme hasta el techo bajo el cual dormía. ¿Alguna vez has sentido que todo por lo que trabajaste se esfumaba de la noche a la mañana? Ese fue mi caso. Me vi obligada a aceptar un trabajo que nunca imaginé, ser empleada doméstica. El orgullo me pesaba como una losa, pero no tenía otra opción. Mientras me dirigía al lujoso departamento donde comenzaría, un pensamiento me atormentaba: ¿cómo enfrentaría a quien me contrató si descubrían quién fui antes? Pero lo que no sabía era que este trabajo cambiaría mi vida para siempre. Mi primer día como empleada doméstica fue un golpe a mi ego. Llegué puntual, con las manos sudando y un nudo en el estómago. Al tocar el timbre, la puerta se abrió rápidamente, revelando a Iván. Lo conocía bien. Él había trabajado para mí, y yo lo había despedido. Ahora, el destino nos colocaba en posiciones opuestas. Así que finalmente llegaste, dijo con una sonrisa ladeada, una mezcla de ironía y sorpresa. Te explicaré las reglas. No espero menos que perfección. Su tono me hizo tragar saliva. No había simpatía ni cordialidad, solo frialdad y una clara intención de recordarme que ahora yo estaba bajo su mando. Me llevó al interior del departamento, un lugar impecablemente decorado, pero con un ambiente tan helado como su recepción. En mi mente, una sola pregunta retumbaba: ¿cómo llegué a esto? ¿Podría haber algo peor que ser empleada de alguien que despedí? Sí, lidiar con sus hijas. Lo que hizo este trabajo aún más difícil fueron las hijas de Iván. Tania, de 8 años, y Olivia, de 5, se habían propuesto hacerme la vida imposible. La primera vez que entré a su habitación, me encontré con juguetes tirados por todas partes y un mensaje escrito con crayones en la pared. Bruja fuera. Intenté mantener la calma. Hola chicas. Soy Valeria, estaré ayudándolas en casa. Tania me miró con los brazos cruzados. No necesitamos ayuda. Puedes irte ya. Olivia, menos directa, simplemente me sacó la lengua y se escondió detrás de su hermana. Supe en ese instante que ganar su confianza sería una batalla larga y complicada. Sin embargo, el primer gran enfrentamiento no tardó en llegar. El verdadero caos comenzó a la hora de la cena. Mientras preparaba un simple plato de pasta, las niñas entraron a la cocina con una bolsa de harina. Antes de que pudiera reaccionar, la harina voló por el aire, cubriéndome de pies a cabeza. Ellas reían a carcajadas. Pareces un fantasma, gritó Tania, mientras Olivia aplaudía. A pesar de mi frustración, decidí no gritarles. Respiré profundo y dije con voz firme: entiendo que no les guste mi presencia, pero si ensucian, también ayudan a limpiar. Las niñas se quedaron en silencio por un momento, pero luego Tania respondió: solo limpiamos si papá lo dice. Y así, la guerra quedó declarada. Esa noche, mientras quitaba la harina del suelo, no pude evitar sentirme derrotada. Pero también me dije a mí misma: no voy a rendirme. Lo que no sabía era que ese día era solo el comienzo de un cambio mucho más profundo en todos nosotros. El segundo día en la casa me levanté temprano, decidida a que nada me derrumbaría. Mientras organizaba la lista de tareas del día, escuché risas provenientes de la sala. Me acerqué con cuidado y las encontré jugando con un rompecabezas enorme. Pensé en unirme, pero antes de que pudiera decir algo, Tania me miró y murmuró algo a Olivia. Ambas recogieron sus piezas y se fueron corriendo a su habitación. Sentí un nudo en el estómago, pero me dije a mí misma que no lo tomaría personal. En cambio, busqué maneras de conectarme con ellas. Preparé un desayuno especial, tortitas con caras sonrientes hechas de frutas. Cuando las llevé a la mesa, ambas se miraron sorprendidas. ¿Hiciste esto tú?, preguntó Olivia, con un destello de curiosidad. Sí, pensé que les gustaría. Pero si no,
Siempre puedo comerme todo yo sola, respondí, intentando sonar casual. Olivia tomó su tenedor y empezó a comer con timidez. Tania, sin embargo, simplemente apartó el plato y murmuró: Papá dice que no aceptemos nada de extraños. Me dolió, pero decidí no responder. Sabía que el cambio no ocurriría de un día para otro. Más tarde, mientras limpiaba el salón, escuché a Tania hablar con Iván. ¿Por qué contrataste a esa señora? No la necesitamos. Iván suspiró, cansado. Porque yo no puedo hacerlo todo, Tania. Necesitamos ayuda, aunque no te guste. Esa noche, mientras revisaba mi celular, vi una foto antigua de mi oficina. El contraste con mi situación actual era abrumador. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Me di cuenta de que, aunque esto no era lo que imaginé para mi vida, era una oportunidad para aprender algo nuevo. El tercer día, mientras barría la terraza, Olivia apareció con un cuaderno en la mano. Me mostró un dibujo, una figura con cabello castaño y una escoba. «¿Eres tú?», dijo con una sonrisa tímida. Me reí al ver mi retrato y le agradecí por dibujarme. Fue la primera vez que sentí un pequeño puente entre nosotras. Más tarde, la vi escondida detrás del sofá mientras yo terminaba de limpiar. ¿Quieres ayudarme a pasar el trapo?, pregunté suavemente. Olivia asintió y se acercó. Durante esa hora, hablamos sobre sus juguetes favoritos y los cuentos que le gustaban. Aunque Tania seguía distante, sabía que ese pequeño paso con Olivia era un avance significativo. Al día siguiente, mientras recogía ropa sucia, escuché un ruido extraño proveniente de la habitación de las niñas. Cuando abrí la puerta, vi a Tania tratando de alcanzar un jarrón de la repisa más alta. «Cuidado», grité, pero era demasiado tarde. El jarrón cayó y se rompió en 1000 pedazos. Tania me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero antes de que pudiera decir algo, gritó: «Tú me asustaste, es tu culpa». Respiré profundo para no perder la calma. «No te preocupes por el jarrón. Solo quiero saber si estás bien». Ella pareció sorprendida por mi respuesta. En lugar de seguir discutiendo, bajó la mirada y murmuró: «Papá se va a enojar mucho». Me arrodillé para quedar a su altura y le dije: «Vamos a arreglar esto juntas. Pero necesito que me ayudes». Por primera vez, Tania pareció dudar. Finalmente, asintió y me ayudó a recoger los pedazos del suelo. Mientras limpiábamos, me confesó: «Era de mi mamá. Lo extrañaba y quería tocarlo». Mi corazón se rompió al escucharla. Entendí que su hostilidad no era más que un escudo para protegerse del dolor. Desde ese momento, supe que mi verdadera tarea no era limpiar una casa, sino intentar sanar las heridas de una familia rota. Sin embargo, este pequeño avance con Tania traería consigo nuevas pruebas, y una conversación inesperada con Iván cambiaría el rumbo de todo. El día después del incidente del jarrón, Iván me llamó a su oficina. Sus palabras fueron directas, como siempre. «Sé que algo ocurrió ayer en la habitación de las niñas. Quiero que me digas exactamente qué pasó». Tomé un momento para responder. Sabía que era mi oportunidad de demostrarle que podía manejar la situación sin complicaciones innecesarias. «El jarrón cayó mientras Tania intentaba alcanzarlo», dije. «Fue un accidente, pero lo arreglaremos juntas», y prometí asegurarme de que algo así no vuelva a suceder. Él me miró con una mezcla de desconfianza y cansancio. Finalmente, soltó un suspiro. Ese jarrón pertenecía a mi esposa. Era importante para Tania. No había rabia en su tono, solo una tristeza que no había visto antes. Quise decir algo para consolarlo, pero su siguiente comentario me tomó por sorpresa. «¿Por qué haces esto, Valeria? Alguien con tu pasado no tiene por qué estar aquí». Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Así que lo sabía. Mi mente se llenó de preguntas, pero opté por responder con honestidad. A veces, las circunstancias nos llevan a lugares que jamás imaginamos. Pero eso no significa que no podamos encontrar un propósito nuevo en ellos.
Para mi sorpresa, Iván no respondió de inmediato. Simplemente asintió y me dejó salir de la oficina. Aunque parecía un simple intercambio de palabras, sentí que había algo más en su reacción, como si mi respuesta hubiera encendido una chispa en él. Más tarde ese día, mientras organizaba los libros de la sala, Olivia se acercó con un peluche en brazos. Papá dice que a mamá también le gustaba leer aquí, susurró señalando el sillón junto a la ventana. Noté que había más curiosidad que tristeza en su voz. Aproveché el momento para proponer algo. ¿Qué te parece si leemos juntas un cuento esta noche? Podríamos elegir tu favorito. Olivia se mostró entusiasmada. Esa noche, mientras leía para ella, sentí como la conexión entre nosotras crecía. Incluso Tania, desde la puerta, parecía interesada aunque intentara disimularlo. Fue un pequeño triunfo, pero suficiente para darme esperanza. Poco después, la relación con Tania se enfrentó a una nueva prueba. Encontré sus cuadernos tirados en el jardín trasero, con hojas arrancadas y dibujos tachados violentamente. Los reconocí con cuidado y al entrar a la casa, encontré a Tania sentada en la terraza, abrazando sus rodillas y mirando al vacío. Me acerqué lentamente, sosteniendo los cuadernos. Tania, encontré esto afuera. ¿Quieres hablar de lo que pasó? No es asunto tuyo. Respondió girándose rápidamente para evitarme. Me senté a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Está bien si no quieres hablar ahora. Pero quiero que sepas que estoy aquí si necesitas a alguien. Tania permaneció en silencio por un momento antes de decir casi en un susurro. Mi mamá solía dibujar conmigo. Ahora no tiene sentido hacerlo. Esa confesión me tocó como una ola de tristeza. Finalmente comprendí que detrás de su hostilidad había un dolor que no sabía cómo expresar. Dibujar puede ser nuestra forma de hablar con las personas que extrañamos, le dije suavemente. Tal vez podríamos hacerlo juntas algún día, si te parece bien. Tania no respondió, pero tampoco se levantó ni se alejó. Fue un pequeño avance que me llenó de esperanza. Esa noche, mientras revisaba los últimos detalles del día, Iván me llamó a su oficina nuevamente. Estaba sentado detrás de su escritorio, con una foto marcada de su esposa en las manos. ¿Qué le dijiste a Tania? Preguntó, aunque no había enojo en su voz, solo curiosidad. Solo le dije que estaba aquí para ayudarla, pero que no iba a presionarla, respondí. Iván avanza lentamente. Hace años que no la veo abrirse con nadie. Ni siquiera conmigo. Ha sido tan difícil para las niñas, y para mí también. Sus palabras estaban cargadas de una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Todos llevamos nuestras propias cargas, Iván, le dije. Pero a veces necesitamos a alguien que nos ayude a llevarlas. Hubo un largo silencio antes de que él hablara nuevamente. Quizás fue un error juzgarte por tu pasado, Valeria. Lo que estás haciendo aquí, significa más de lo que puedo expresar. Ese momento marcó un cambio en nuestra relación. Sentí que por primera vez, había algo más que una dinámica de empleadores y empleada. Había un entendimiento mutuo que, aunque tímido, podía abrir las puertas a algo nuevo. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Tania apareció en la cocina con un cuaderno nuevo. Lo colocó en la mesa frente a mí y, con un ligero rubor en sus mejillas, dijo: Podemos dibujar juntas después, si tienes tiempo. Mi corazón dio un vuelco. Sonreí y le respondí: Siempre tendré tiempo para ti, Tania. Olivia, que había estado escuchando desde la puerta, corrió hacia la mesa con sus crayones. Yo también quiero. Ese día, por primera vez, las tres compartimos una actividad juntas. Fue un momento de risa y creatividad, un destello de normalidad en medio del caos que había sido mi vida reciente. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentir que todo mejoraba, un mensaje inesperado en mi celular trajo consigo el regreso de un fantasma del pasado. Aquella noche, después de acostar a las niñas, revisé mi celular por primera vez en el día. Entre los mensajes de números desconocidos, uno llamó mi atención. Hola, Valeria. Necesitamos hablar. Es urgente. Rodrigo.
Mi corazón se detuvo. Rodrigo había sido mi socio en la empresa, el hombre que me ayudó a construir mi imperio, y el mismo que me traicionó cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. ¿Qué quería ahora? Leí el mensaje varias veces antes de decidir ignorarlo. No podía permitirme volver a ese pasado. Pero mientras me preparaba para dormir, una segunda notificación apareció. Sé dónde estás. No huyas. Estoy en la ciudad. El escalofrío que recorrió mi espalda fue inmediato. Rodrigo era un hombre peligroso, especialmente cuando algo no le favorecía. ¿Qué buscaba ahora? A la mañana siguiente intenté dejar de lado el mensaje y enfocarme en las niñas. Preparé un desayuno sencillo, pero al entrar en el comedor, noté que el ambiente era tenso. Tania y Olivia discutían en susurros, y cuando me acerqué, ambas guardaron silencio. ¿Todo bien, chicas? Pregunté con una sonrisa intentando aliviar la tensión. Tania miró a Olivia, quien finalmente habló. Papá nos dijo que alguien vendrá hoy, alguien importante. Mi mente se llenó de preguntas. Mientras organizaba la casa, Iván se acercó. Valeria, necesito que estés atenta hoy. Tengo una reunión aquí en casa con alguien que no quiero que las niñas molesten. ¿Podrías mantenerlas ocupadas en otro lugar? Asentí, aunque mi curiosidad creció al ver su seriedad. ¿Quién era esa persona tan importante? Pasado el mediodía, mientras jugaba con las niñas en el jardín, escuché la puerta principal cerrarse con fuerza. Olivia, siempre curiosa, corrió hacia la ventana. Hay un hombre en la sala, susurró. Antes de que pudiera detenerla, Tania también se asomó. Es extraño, parece enojado. Mi pecho se apretó al escuchar eso. Mi intuición me decía que algo estaba mal. Pedí a las niñas que permanecieran en el jardín y me dirigí a la casa. Al asomarme discretamente al pasillo lo vi, era Rodrigo. Estaba de pie frente a Iván, con una postura amenazante y un rostro que no presagiaba nada bueno. Tú no entiendes lo que está en juego, dijo Rodrigo, su voz baja pero cargada de furia. Y tú no entiendes que no me interesa lo que pasó con Valeria, respondió Iván con frialdad. Aquí no tienes nada que buscar. Mis piernas temblaron. ¿Cómo sabía Rodrigo que estaba aquí? Y más importante, ¿qué pretendía al involucrar a Iván en esto? Cuando Rodrigo finalmente se marchó, me armé de valor y entré a la sala. Iván estaba de pie junto a la ventana, mirando al vacío. ¿Qué quería?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Iván se giró hacia mí, su mirada intensa. Pregúntate mejor qué has hecho tú para que alguien como él te siga los pasos. Sentí un nudo en el estómago, pero no podía seguir callando. Rodrigo fue mi socio. Me traicionó cuando la empresa colapsó y me dejó con toda la responsabilidad, y la deuda. Iván permaneció en silencio por un momento antes de responder. Entonces, lo que sea que quiera, no será algo bueno. El peso de sus palabras me dejó claro que no podría seguir ignorando a Rodrigo. Pero tampoco podía permitir que él destruyera lo poco que había logrado construir en mi nueva vida. Sabía que debía enfrentar a Rodrigo, pero hacerlo podría poner en riesgo todo lo que estaba empezando a reconstruir, incluso mi relación con Iván y las niñas. Esa noche, mientras limpiaba la cocina, el sonido de un mensaje entrante en mi celular rompió el silencio. Era otro mensaje de Rodrigo. Mañana a las 5 de la tarde, café del centro. No tardes o lo lamentarás. Mi respiración se aceleró. Su tono dejaba claro que no se trataba de una invitación amistosa. Sabía que ignorarlo no era una opción, pero la idea de enfrentarlo sola me aterrorizaba. Mientras intentaba calmar mis pensamientos, Iván apareció en la puerta. Su expresión era seria, como si supiera lo que ocurría. Rodrigo no se detendrá, ¿verdad?, preguntó. Negué con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Si decides ir, no lo hagas sola. Ese hombre no juega limpio. Su advertencia me tomó por sorpresa. ¿Por qué te importa?, pregunté intentando comprender su preocupación. Porque aunque no lo creas, las niñas han empezado a verte como algo más que una empleada. Y yo también, dijo,
su tono más suave de lo que esperaba. Sus palabras me conmovieron, pero también me llenaron de temor. ¿Qué pasaría si Rodrigo cumplía sus amenazas y destrozaba esta frágil estabilidad? A la mañana siguiente, después de preparar el desayuno y asegurarme de que las niñas estuvieran entretenidas, tomé el autobús hacia el café del centro. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba y buscaba a Rodrigo. Allí estaba, sentado en una esquina, con su eterna sonrisa de superioridad. Valeria, dijo al verme, levantándose apenas para estrecharme la mano. Sabía que vendrías. Dime qué quieres, Rodrigo. No tengo tiempo para tus juegos. Él se rió como si mi firmeza le divirtiera. Lo que siempre quise, dinero. Sabes que la deuda de la empresa sigue ahí, y como yo no pienso pagarla, he decidido que tú deberías hacerlo. Mi rabia se encendió al instante. Tú fuiste quien me traicionó. Esa deuda es tan tuya como mía. Rodrigo se inclinó hacia adelante, su tono más amenazante. Quizás, pero tú tienes algo que perder ahora, ¿verdad? Ese trabajo humilde, esas niñas, incluso su padre. Todo puede desaparecer si no cooperas. Mi piel se erizó. ¿Había estado espiándome? ¿Sabía realmente cuánto significaba para mí lo que estaba reconstruyendo? Quiero 50,000 en 2 semanas, continuó. O me encargaré de que todo lo que amas se destruya. Me quedé sin palabras, pero antes de que pudiera responder Rodrigo se levantó, tomó su abrigo y salió del café, dejándome con una mezcla de miedo y furia. Regresé a la casa con el peso de la amenaza de Rodrigo aplastándome. Mientras limpiaba el salón, Iván me observaba desde la puerta. ¿Cómo te fue? Quise mentir, pero su mirada me hizo dudar. Finalmente le conté. Quiere dinero. Quiere destruirme si no lo consigue. Iván asintió lentamente, como si ya lo esperara. No podemos dejar que gane. ¿No podemos? Esto no es tu problema, Iván, respondí con frustración. Si afecta a mis hijas, sí es mi problema. Y aunque no lo creas, también eres mi problema ahora, Valeria. Sus palabras fueron un bálsamo en medio del caos. Por primera vez, sentí que no estaba sola. Con Iván de mi lado, creí que tal vez podría enfrentar a Rodrigo. Pero lo que no sabía era que sus planes ya estaban en marcha, y que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. A medida que pasaban los días, la amenaza de Rodrigo se sentía como una nube negra sobre mí. Sin embargo, encontrar el apoyo de Iván me daba un pequeño respiro. Las niñas, por su parte, parecían más receptivas. Olivia incluso me pidió que le contara uno de mis cuentos favoritos antes de dormir, y Tania, aunque aún distante, había dejado de mirarme con desdén. Pero la calma era engañosa. Una noche, mientras revisaba mi celular antes de acostarme, vi algo que me heló la sangre. Un mensaje de Rodrigo, acompañado de una foto, era Iván saliendo de un edificio, hablando con alguien que no reconocí. Te dije que sabía todo. ¿Realmente confías en él? El mensaje encendió una chispa de duda en mi mente. ¿Podía Rodrigo estar manipulándome, o había algo que Iván no me estaba diciendo? A la mañana siguiente, mientras Iván desayunaba, decidí enfrentar la situación. Necesito saber algo, dije plantándome frente a él. Iván levantó la mirada sorprendido por mi tono. ¿Qué pasa? Le mostré la foto en mi celular. ¿Qué hacías en este lugar? ¿Y con quién estabas hablando? Su expresión cambió al instante, de sorpresa a una mezcla de incomodidad y rabia contenida. ¿Estás espiándome? No estoy espiándote. Rodrigo me envió esto. Dice que no puedo confiar en ti. Necesito la verdad, Iván. Él suspiró profundamente, dejando la taza sobre la mesa con un golpe suave. Estaba intentando ayudarte, me dijo. Ese hombre con el que hablé es un abogado especializado en deudas empresariales. Quiero encontrar una forma de protegerte, pero no quería que lo supieras hasta tener algo concreto. Mis labios se entreabrieron, pero no encontré palabras. Mi primer instinto había sido desconfiar, y ahora me sentía como una tonta. Valeria, no soy tu enemigo.
Pero si Rodrigo sabe que me estoy moviendo, significa que tiene ojos aquí. Sus palabras hicieron que mi estómago se retorciera. Si Rodrigo tenía espías, podría estar más cerca de lo que imaginábamos. Más tarde, mientras ayudaba a las niñas con sus tareas, Tania mencionó algo que me hizo detenerme. Ayer vi a un hombre extraño cerca del jardín. Intenté mantener la calma. ¿Cómo era? Alto, con un abrigo negro. Estaba hablando por teléfono y mirando hacia la casa. Mi corazón se aceleró. La descripción encajaba perfectamente con Rodrigo. ¿Se había atrevido a acercarse tanto? En ese momento Iván entró al salón y las niñas corrieron hacia él. Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué Valeria está preocupada? Miré a Iván, buscando apoyo. Tenemos que hablar, le dije en voz baja. Esa noche, después de acostar a las niñas, Iván y yo nos sentamos a discutir nuestra estrategia. No podemos dejar que Rodrigo se salga con la suya, dije con determinación. Iván asintió. Si quiere jugar sucio, jugaremos mejor. Tengo contactos que podrían ayudarte a exponerlo. Pero necesitamos pruebas de lo que está haciendo. ¿Pruebas? Pregunté, algo incrédula. Correos, transferencias, cualquier cosa que lo incrimine. Rodrigo no es intocable, pero enfrentarlo sin pruebas es como caminar descalzo sobre vidrios. Aunque el plan sonaba peligroso, no veía otra salida. Si queríamos detener a Rodrigo, tendría que enfrentarme a mi pasado una vez más. Rodrigo creía tener todo bajo control, pero lo que no sabía era que estábamos más cerca de derribarlo de lo que él imaginaba, aunque el costo podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. A la mañana siguiente, con el plan en marcha, Iván se dirigió a sus contactos mientras yo empezaba mi propia investigación. Sabía que encontrar pruebas contra Rodrigo no sería fácil, pero también sabía dónde empezar: mi antiguo correo corporativo. Había evitado entrar a esa cuenta desde que todo se derrumbó, pero ahora era el momento. Con el corazón en la garganta, encendí mi vieja laptop y accedí al correo. Lo que encontré fue peor de lo que esperaba. Decenas de mensajes marcados como no leídos, todos con un remitente común, el de Rodrigo. Algunos eran de hace meses, otros recientes. Los abrí uno por uno, viendo cómo se desarrollaba un patrón claro: transferencias sospechosas, documentos alterados, y lo peor de todo, una conversación con un tercero donde dejaba claro que su plan siempre fue culparme para salvarse. Entre los mensajes, encontré una referencia a algo llamado Proyecto Nébula. No tenía idea de qué se trataba, pero parecía ser la clave para incriminarlo. Mientras revisaba los correos, un golpe en la puerta me hizo saltar. Al abrir, me encontré con Rodrigo. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, intentando mantener la calma. Solo vine a recordarte lo que está en juego, Valeria. Espero que estés trabajando en conseguir lo que te pedí. No tengo nada para ti, respondí, tratando de sonar firme. Rodrigo dio un paso más cerca, invadiendo mi espacio personal. Te lo advertí. No juegues conmigo, o lamentarás haberlo hecho. Antes de que pudiera responder, Iván apareció detrás de mí. ¿Todo bien aquí?, preguntó, su voz cargada de autoridad. Rodrigo retrocedió, mirando a Iván con desdén. Nos vemos pronto, Valeria, dijo antes de dar media vuelta y marcharse. Esa noche, le conté a Iván lo que había encontrado en los correos, incluyendo la mención al Proyecto Nébula. Si logramos descifrar qué es, podríamos tener lo necesario para acabar con él, dijo Iván, su mente claramente trabajaba en un plan. Mientras él hacía llamadas, yo seguí investigando. Después de horas de búsqueda, encontré un archivo adjunto en uno de los correos de Rodrigo. Estaba protegido con una contraseña, pero el nombre del archivo era suficiente para levantar sospechas: Nébula-confidencial, PDF. Sabía que necesitaríamos ayuda para acceder al archivo. Iván sugirió contactar a un amigo suyo, un experto en ciberseguridad. Aunque la idea de involucrar a más personas me preocupaba, sabía que no teníamos otra opción. Al día siguiente, mientras esperaba noticias de Iván y su amigo, recibí una llamada desconocida. Al contestar, escuché la voz de Rodrigo. ¿Crees que puedes engañarme, Valeria?
Sé lo que estás haciendo. Mi corazón se paralizó. ¿Cómo lo había descubierto? Antes de que pudiera responder, continuó. Si sigues buscando problemas, no serás la única que pague. Piensa en las niñas. Su amenaza fue suficiente para llenarme de pánico. Pero al mismo tiempo, encendió algo en mí. Furia. No me asustas, Rodrigo. No esta vez. Corté la llamada antes de que pudiera responder, mis manos temblaban. Habíamos dado un paso importante hacia la verdad, pero Rodrigo estaba al tanto de nuestros movimientos. Lo que no sabíamos era que su próximo movimiento nos pondría a todos en peligro. Iván regresó esa noche con noticias de su amigo, el experto en ciberseguridad. Había logrado descifrar la contraseña del archivo Nebula-confidencial, PDF, y lo que encontró nos dejó sin aliento. El archivo contenía un registro detallado de transferencias de dinero hacia cuentas en paraísos fiscales, junto con correos donde Rodrigo manipulaba a otras personas para que firmaran contratos fraudulentos. Más alarmante aún, había pruebas de que Rodrigo no solo me había usado como chivo expiatorio, sino que también había desviado fondos directamente de la empresa para sus propios fines. Pero había algo más, una lista de nombres. Personas clave en su red, algunas conocidas en el ámbito empresarial. Este, Proyecto Nebula, era una operación mucho más grande de lo que imaginábamos. Iván y yo sabíamos que estas pruebas eran suficientes para destruir a Rodrigo, pero también sabíamos que usar esta información no sería sencillo. Si lo exponemos, no solo pondremos en peligro a Rodrigo. Esta gente poderosa podría ir tras nosotros, dijo Iván, mirando el archivo con preocupación. Pero no podemos quedarnos callados, respondí con firmeza. Él ya me arruinó la vida una vez. No voy a dejar que lo haga de nuevo. Después de una larga discusión, decidimos buscar apoyo legal. Iván contactó al abogado con quien había hablado antes, mientras yo me preparaba mentalmente para lo que venía. Al día siguiente, mientras ordenaba la cocina, Tania entró con una expresión seria. Papá me dijo que hay un hombre malo que quiere lastimarte, dijo, mirándome fijamente. Intenté sonreír para tranquilizarla. No te preocupes, cariño. Todo estará bien. No quiero que te pase nada malo, continuó, acercándose lentamente. Si necesitas ayuda, yo puedo espiar. No pude evitar reír un poco ante su valentía. Gracias, Tania, pero no quiero que te preocupes por eso. Es mi trabajo protegerte a ti y a Olivia. Por primera vez, sentí que había roto una barrera con ella. Me abrazó brevemente antes de salir corriendo, dejándome con una mezcla de emociones. Esa noche, mientras todos dormían, escuché un ruido en la parte trasera de la casa. Mi cuerpo se tensó al instante. Caminé sigilosamente hacia la ventana y vi una figura moviéndose en la oscuridad. Iván, susurré, despertándolo. Él tomó su teléfono y llamó a la policía mientras ambos nos quedamos quietos, observando desde la ventana. La figura trató de forzar la cerradura, pero al no lograrlo, desapareció entre las sombras. Cuando llegó la policía, confirmaron que alguien había intentado entrar. No había duda de que era una advertencia de Rodrigo. El abogado de Iván recomendó presentar las pruebas directamente a las autoridades y a los medios de comunicación. Rodrigo tiene poder, pero si logramos exponerlo públicamente, se quedará sin aliados, explicó el abogado. Con el plan en marcha, enviamos copias del archivo a varios periodistas de investigación, asegurándonos de que la información llegara a los canales adecuados. Pero sabíamos que, una vez que esto saliera a la luz, Rodrigo no se quedaría de brazos cruzados. El día de la publicación llegó, y mientras el mundo veía a Rodrigo caer, nosotros nos preparábamos para enfrentar las consecuencias de haber desafiado a alguien tan poderoso. A primera hora de la mañana, los titulares estallaron: escándalo financiero sacude el mundo empresarial, red de corrupción y lavado de dinero descubierta. El nombre de Rodrigo estaba en todas partes, junto con pruebas irrefutables de sus delitos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, y las autoridades anunciaron una investigación inmediata. En casa, Iván y yo seguimos las noticias con una mezcla de alivio y tensión. Rodrigo estaba acorralado,
pero sabíamos que eso lo haría aún más peligroso. Poco después, recibí una llamada desconocida. Dudé en contestar, pero lo hice. Espero que esté satisfecha, dijo Rodrigo con su voz cargada de veneno, pero esto no ha terminado, Valeria, pagarás por esto. Antes de que pudiera responder, colgó. Mi cuerpo tembló, pero sabía que habíamos hecho lo correcto. Esa tarde, mientras intentaba calmarme, Tania y Olivia vinieron a buscarme. ¿Estás triste?, preguntó Olivia, con su pequeña voz llena de preocupación. Un poco, pero todo estará bien, respondí sonriendo para tranquilizarlas. Papá dice que eres valiente, agregó Tania, sorprendiendo a todos en la habitación. Me arrodillé para estar a su altura. Gracias, Tania. Pero ustedes también son valientes. Me han enseñado mucho más de lo que creen. Fue un momento pequeño pero significativo. Sentí que a pesar de todo, algo hermoso estaba surgiendo entre nosotras. Esa noche, Iván recibió un mensaje. Era de Rodrigo. Quería encontrarse con él, solo, en un lugar apartado. Es una trampa, le dije, mi voz llena de preocupación. Lo sé, pero no podemos ignorarlo. Si no voy, él seguirá acosándonos. Decidimos que Iván iría, pero no estaría solo. Alertamos a la policía y planificamos el encuentro cuidadosamente. El lugar era un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Iván llegó y se encontró cara a cara con Rodrigo. ¿Esto era lo que querías, Iván? Destruir mi vida, dijo Rodrigo, su rostro marcado por la furia y el agotamiento. No, Rodrigo, tú lo hiciste solo. Antes de que Rodrigo pudiera responder, la policía entró al lugar, arrestándolo en el acto. Su mirada hacia Iván fue de pura rabia, pero también de derrota. Con Rodrigo fuera de escena, la tensión comenzó a disiparse. Aunque quedaba mucho por resolver, incluyendo mi situación financiera, sentí que finalmente había recuperado algo invaluable, mi dignidad. Iván y yo decidimos ayudarnos mutuamente a reconstruir nuestras vidas. Él me ofreció apoyo para volver a empezar, mientras yo lo ayudaba a fortalecer su relación con sus hijas. Tania y Olivia también cambiaron. Con el tiempo se volvieron más cercanas a mí, y juntas comenzamos a formar algo que nunca imaginé, una familia, en el sentido más profundo de la palabra. Pensé que había perdido todo, pero al final, encontré algo mucho más valioso, una segunda oportunidad, y una familia que nunca imaginé tener. Los días que siguieron fueron una mezcla de calma y nuevos comienzos. Sin la sombra de Rodrigo amenazando nuestras vidas, cada uno de nosotros empezó a sanar. Iván volvió a enfocarse en su trabajo, pero con una nueva prioridad, dedicar más tiempo a Tania y Olivia. Por mi parte, aunque mi situación financiera seguía siendo complicada, encontré algo inesperado. Un propósito. Las niñas, que una vez se resistieron a mi presencia, ahora eran mi mayor alegría. Tania, con su espíritu fuerte y protector, me sorprendía con su creatividad y valentía. Olivia, con su dulzura y curiosidad, me recordaba las pequeñas maravillas de la vida diaria. Cada día, su confianza en mí crecía un poco más. Una tarde, mientras limpiaba la sala, encontré un cuaderno viejo que había olvidado en mi bolso. Era un borrador de un libro de autoayuda que había comenzado años atrás, cuando mi vida empresarial estaba en su apogeo. Al abrirlo y leer las primeras líneas, me sentí inspirada de nuevo. Esa noche, hablé con Iván. Creo que quiero retomar esto, le dije, mostrándole el cuaderno. Tal vez pueda compartir mi experiencia y ayudar a otros que han pasado por lo mismo. Él asintió sonriendo. Tienes una historia poderosa, Valeria. El mundo necesita escucharla. Con su apoyo, empecé a trabajar en el libro. Cada capítulo fue un viaje emocional, pero también una forma de liberar el peso de mi pasado. Un día, mientras trabajaba en un café cercano, una mujer se acercó a mí. Su rostro me resultaba familiar. Disculpa, ¿eres Valeria Moreno?, preguntó con cautela. Asentí, algo desconcertada. Sí, soy yo. Te recuerdo de los eventos de tu antigua empresa. Era una admiradora de tu trabajo, y escuché lo que pasó con Rodrigo.
Me alegra saber que se hizo justicia. Por un momento, sentí una mezcla de orgullo y nostalgia. Gracias. Eso significa mucho para mí. La mujer, que se presentó como Andrea, resultó ser una emprendedora en busca de asesoramiento para lanzar su propio negocio. ¿Crees que podrías ayudarme?, me preguntó. No estaba segura de si estaba lista para volver al mundo empresarial, pero acepté el desafío. Con el tiempo, mi vida tomó una dirección completamente diferente. Mi libro, titulado Renacer desde las cenizas, fue publicado y recibió una respuesta increíble. Personas de todas partes me escribían para compartir cómo mi historia los había inspirado a no rendirse. Además, comencé a dar talleres y charlas sobre resiliencia y reinvención personal. Andrea fue mi primera clienta, pero pronto se unieron muchas más, mujeres y hombres que buscaban guía para superar sus propios desafíos. Una noche, mientras preparaba la cena, Tania se acercó con un dibujo. Era una escena de los cuatro, Iván, Olivia, Tania y yo, sonriendo alrededor de una mesa. ¿Esto es para mí?, le pregunté emocionada. Ella asintió tímidamente. Porque ahora somos como una familia, ¿verdad? Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud. Sí, Tania. Somos una familia. En ese momento, comprendí que mi vida no solo había cambiado, sino que se había transformado en algo mucho más valioso de lo que alguna vez imaginé. Pensé que mi historia terminaría en ruinas, pero lo que encontré fue un nuevo comienzo, uno construido con amor, propósito y una inesperada conexión con la familia que nunca supe que necesitaba. Con mi libro ya publicado y mi mensaje resonando en tantas personas, sentí que había cumplido una misión importante. Sin embargo, algo dentro de mí seguía buscando más. Una tarde, mientras miraba cómo Tania y Olivia jugaban en el jardín, una idea comenzó a germinar: crear una fundación para ayudar a mujeres que, como yo, lo habían perdido todo y buscaban reconstruir sus vidas. Hablé con Iván al respecto durante la cena. Quiero hacer algo más grande, le dije, una organización que brinde apoyo a mujeres en situaciones difíciles. Educación, asesoría, incluso apoyo emocional. Él me miró con orgullo. Es una idea maravillosa, Valeria, cuentas conmigo para lo que necesites. La fundación se convirtió en mi nuevo proyecto. Con el respaldo de personas que creían en mi visión, logré establecer alianzas con empresas locales y voluntarios que ofrecían su tiempo y recursos. Los primeros talleres de la fundación se llenaron rápidamente. Ver a mujeres compartiendo sus historias, aprendiendo y encontrando esperanza, fue un recordatorio constante de cuánto había cambiado mi vida. Tania y Olivia también participaron. Ayudaban a organizar los materiales y a su manera, formaban parte de esta nueva misión. Un día, mientras Olivia coloreaba un cartel para un taller, me dijo: «Cuando sea grande quiero ayudar como tú». Mi corazón se llenó de alegría. A medida que pasaban los años, la Fundación Renacer creció, ayudando a miles de personas en su camino hacia la recuperación. Iván y yo encontramos un equilibrio, apoyándonos mutuamente mientras seguíamos construyendo nuestras vidas. Tania y Olivia florecieron, y cada día sentía más orgullo de ver en lo que se estaban convirtiendo. En una de las celebraciones de aniversario de la fundación, Tania subió al escenario y tomó el micrófono. «Quiero decir algo sobre Valeria», dijo con una seguridad que me sorprendió. «Ella llegó a nuestra casa cuando todo era difícil y lo cambió todo. Nos enseñó a ser valientes, a no rendirnos. Para mí, ella es mi mamá». Sus palabras me hicieron llorar frente a todos los asistentes, pero no me importó. Ese momento fue un cierre perfecto para una historia que había comenzado con ruinas, pero que terminó construyendo un legado lleno de amor, esperanza y propósito. A veces, perderlo todo es el primer paso para encontrarte a ti mismo. Y a veces, el destino te lleva por caminos que nunca imaginaste, solo para mostrarte que el verdadero éxito no está en lo que tienes, sino en lo que das y en las conexiones que construyes con los demás. Mi caída fue el inicio de mi renacer. Y mi historia aún está por escribirse. Y así, mi viaje de reinvención no solo me permitió reconstruir mi vida, sino que me enseñó que el verdadero poder está en nuestras historias, en nuestra capacidad de levantarnos y seguir adelante, sin importar cuán oscuras sean las circunstancias.
Si estás pasando por un momento difícil, recuerda, siempre hay una nueva oportunidad esperándote al final del camino. Nunca dejes de luchar por tu futuro. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido inspirador. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, comparte este video. Juntos podemos crear una comunidad más fuerte y unida. Nos vemos en el próximo video.